¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para la rama judicial colombiana, porque la Corte Constitucional reveló hoy un fallo que le pasó revista a los 98 artículos de la reforma a la justicia que tramitó en el Congreso de la República el expresidente Iván Duque. Y produjo la Corte Constitucional decisiones importantes. Por ejemplo, el presupuesto de la justicia no será tan ambicioso como lo aprobó en su momento el Congreso de la República. Determinó que la justicia penal no puede ser virtual, sino presencial, y que la comisión de la rama judicial no tendrá poder coercitivo en las recomendaciones que haga a las instituciones judiciales. Por eso nuestro invitado especial esta noche en entrevistas del Canal 1 es el exministro Wilson Ruiz, que está en la ciudad de Cali. Señor ministro, buenas noches. Y pues usted promovió y consiguió la aprobación en el Congreso de esta reforma que prácticamente hoy peluquea la Corte Constitucional. Hablemos del primer tema, el presupuesto de la rama judicial, que según la ley que aprobó en su momento el Congreso, establecía que debía ser del 3% del total del presupuesto nacional de rentas con destino a la rama judicial, y dice la Corte Constitucional que ese tope no se puede mantener. Ministro, buenas noches. Carlos, un saludo muy especial a ti y a los millones de televidentes que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, Carlos, cuando estuvimos en el gobierno anterior, le presentamos el proyecto de ley estatutaria de la reforma a la justicia al Congreso de la República, el cual finalmente aprobó el 3% del presupuesto general con destino a la rama judicial. La verdad, estoy muy preocupado porque yo pertenecía a la rama judicial, arranqué desde muy jovencito como citador y llegué a ser presidente de la Comisión Interinstitucional o presidente de las Cortes de nuestro país. Y precisamente, preocupado por la situación de los jueces, se colocó el 3%, porque mire, si nosotros miramos la OCDE, dice que por cada 100.000 habitantes deben de haber mínimo 65 jueces. En Colombia apenas tenemos 11. De modo que con la inexequibilidad que acaba de decir la Corte Constitucional, pues definitivamente peluquea el presupuesto de la rama judicial. De modo que no se podrán crear más jueces como era la pretensión, porque en las últimas décadas no se han creado más jueces con destino a la administración de justicia que tanto y tanto requieren. Es decir, cada día tenemos más habitantes y tenemos los mismos jueces de siempre, de modo que es bastante preocupante el golpe que le han dado, digámoslo así, a la rama judicial. Pero, Carlos, no sobra decirlo, yo soy un hombre respetuoso de las Cortes y más de la Corte Constitucional, de la cual yo también vengo de una Corte, de modo que nosotros simplemente hacemos una reflexión, pero respetamos la decisión que se ha tomado. Pero usted diría que el fallo de la Corte Constitucional le impone una camisa de fuerza, evita el crecimiento de la rama judicial en Colombia. Pero por supuesto que sí, Carlos, porque nosotros pretendíamos con esta reforma, recordemos que tuvo más de 18 intentos y nunca pasó, que era reformar la ley 270 del 96, ley estatutaria de la Administración de Justicia. Hubo 18 intentos y finalmente nosotros lo logramos pasar. Y es preocupante porque precisamente el Congreso de la República, desde luego avalado por todos ellos y también por nosotros, por todo el empuje que le metimos, se logró esta ley que fue histórica para la rama judicial. Luego también hay que tener en cuenta que la Corte también expresa unos argumentos que hay que tenerlos en cuenta, y es que la competencia es del gobierno nacional y también se dispone el Plan Nacional de Desarrollo. O sea que quien tiene que hacer el incremento correspondiente va a ser el gobierno nacional, más no a través de una ley como pasó aquí con la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Señor ministro Wilson Ruiz, otro tema importante es la justicia penal, que necesariamente tiene que ser presencial, según el fallo de la Corte Constitucional, y que ya ha provocado una gran controversia entre los abogados y entre los mismos jueces. ¿Por qué querían ustedes permitir la justicia penal virtual y la Corte encontró que ese no era el camino? Carlos, recordémosle a todo el país que nosotros promovimos y que el Congreso nos aprobó todo lo que fue la ley de la virtualidad, y finalmente se logró hacerlo porque esto, desde luego, se logró demostrar que se lograba muchísima descongestión en muchísimos temas. Ejemplo, un abogado
podría asistir a varias audiencias en forma penal en diferentes ciudades, ejemplo, en un día. Otra cosa importante en materia de personas privadas de la libertad, es un riesgo sacarlos de allá para que vayan a sacarlos pues de una cárcel a que vayan a una audiencia, porque hay riesgo de fuga, hay riesgo de que atenten contra ellos, la logística, la parte presupuestal. Pero finalmente la Corte ha dicho que en estos juicios orales en materia penal debe primar la presencialidad, y hace una sección muy importante, Carlos, que cuando se presente la fuerza mayor, ejemplo, alguien que esté en grave estado de salud, un problema de seguridad que se presente contra su vida, son atenuantes, son elementos que tienen que tenerse en cuenta para que el juez discrecionalmente diga que lo vamos a hacer en una forma virtual, de lo contrario va a ser una forma presencial. Pero una cosa muy importante que se salva la reforma a la justicia es que las otras jurisdicciones, es decir, la justicia ordinaria, en cabeza pues de la Corte Suprema de Justicia, en la laboral, en la civil, permanecen incólumes, es decir, aquí le corresponde la autonomía de los jueces decir si va a ser presencial o va a ser virtual. Recordemos también, Carlos, que nosotros fuimos los promotores también de esta ley, de todo el tema de la justicia digital en Colombia, en el cual logramos un préstamo del BID por parte de $500 millones, los cuales estamos en la primera fase, y nosotros calculamos que en los próximos años toda la justicia en Colombia va a estar digitalizada, y también, por supuesto, la rama ejecutiva, que tiene funciones jurisdiccionales, también va a estar completamente articulada con esta justicia digital, porque es que no se pueden seguir burlando de que en Colombia un proceso tarda 30, 40 años para obtener justicia a las personas. Lo que buscamos es la celeridad y la eficacia entre los procesos que actualmente se están tramitando en Colombia. Señores ministros, el otro punto importante es el de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que según la Corte Constitucional no tendrá carácter vinculante las recomendaciones que haga, pero además que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe entrar a ese organismo. ¿Eso es correcto? Muy importante, sí, Carlos, es muy importante esa pregunta que tú me haces y a todos los millones de televidentes, porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, siempre lo hemos sostenido, es una corte más dentro de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que va a ser parte de las otras cortes, como es la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado. Y en esta comisión interinstitucional, desde luego queda el Consejo Superior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación. Nosotros pretendíamos de que todo lo que ellos hicieran fueran de carácter obligatorio, y la Corte Constitucional ha dicho que no, que lo que dicte la Comisión Interinstitucional no va a tener efectos vinculantes, es decir, no obliga. Eso fue lo que ellos dijeron, y pues repito, hay que respetar todas las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, que es la guardia de nuestra Constitución y la máxima autoridad en materia de justicia y sentencia de nuestro país. En entrevistas de Canal 1 estamos dialogando con el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, por la decisión de la Corte Constitucional de recortar la reforma a la justicia que él, en el gobierno de Iván Duque, presentó al Congreso y que el Congreso le aprobó. Otro de los puntos que tumbó la Corte Constitucional fue el cambio de la elección de fiscal. Con la reforma se pretendía que un abogado que tuviera una segunda profesión podía acreditar esa segunda profesión como calidad máxima para aspirar a la fiscalía. Eso algunos consideraron que era una jugadita para ayudarle a alguien. ¿Se le cayó también eso, exministro? Carlos, te quiero decir lo siguiente, y que toda la opinión pública tenga conocimiento. Es un comunicado de prensa que ha sacado la Corte Constitucional. No conozco el texto completo. Lo que tú acabas de preguntar es completamente cierto. Cuando nosotros presentamos el texto original ante el Congreso de la República, esto no contemplaba de que se sumaran requisitos de experiencia frente a profesiones distintas a la de ser abogado. Finalmente en el Congreso hicieron las modificaciones que tuvieron que hacerle y finalmente quedó de esta forma. Es decir, para una mayor comprensión, si una persona es abogada y tuviese otra profesión, esta profesión distinta a abogado le iba a servir como requisito para poder suplir los 15 años de experiencia. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es una situación jurídica bastante interesante. Primero,
que definitivamente para ser fiscal general de la Nación se requieren 15 años de experiencia judicial o el mismo término, el mismo interregno, si la persona ha desempeñado la academia o el litigio con buen crédito, a excepción que haya sido condenado por delitos políticos culposos, hace la excepción. Lo otro muy importante es que una norma estatutaria no podía desde luego desplazar la Carta Magna o la Constitución colombiana, razón por la cual fue el mérito que tuvo la Corte para tumbarla como tal. Una rápida opinión sobre este tema. Se salvaron los cargos de la Defensoría del Pueblo. Sí. Eso le permitirá a la Defensoría del Pueblo estar en 1.153 municipios del país, hacer presencia una institución tan importante. Te corrijo, Carlos, son 1.123 municipios, sí, en el cual en la ley estatutaria se contemplaba de que la Defensoría del Pueblo podría tener una oficina en cada pueblo, en cada municipio de nuestro país. La Corte Constitucional declaró exequible esa parte, pero desde luego le quita la competencia para que sea el defensor del pueblo, en este caso Carlos Camargo, quien sea que se encargue de disponer de estos cargos. Dicha reglamentación, Carlos, le corresponde al Congreso de la República a través de una ley. Me parece acertado y me parece ajustado, porque si no, imagínese encargos del defensor del pueblo que tenga que designar más de 1.000 cargos en todos los municipios de nuestro país. Me parece que el Congreso es el que tiene que legislar cómo va a ser la conformación, la reglamentación de estos nuevos cargos, pero me parece buena esa parte que sí fue declarada exequible. El doctor Wilson Ruiz nos está respondiendo desde la ciudad de Cali, donde está aspirando a la alcaldía de la capital. Ajá. ¿Cómo le va en esa campaña? Bueno, Carlos, aquí en Cali batallando, muy contento. Este movimiento es que me cogieron ustedes, como el comunicado salió tarde ahora, 5 o 6 de la tarde, estaba en las reuniones aquí en el norte de Cali y me vine rápidamente. Este movimiento que ven aquí, SOS Cali, es un movimiento significativo de personas y estoy muy contento, Carlos, porque hemos recogido más de 140.000 firmas. Es un movimiento completamente independiente. En 1 o 2 semanas estamos inscribiendo el movimiento y ya tenemos muy buenos respaldos, muy buena acogida, y Cali está buscando, Carlos, la transformación. Aquí hay un tema muy delicado, que es el tema de seguridad. Nosotros llamamos seguridad para poder implementar los 4 elementos, que es rama judicial, de acá su presidente, fuerza pública, ciudadanía y, por supuesto, nuestra fuerza pública allí con la comunidad, para implementar un tema de seguridad global con el tema de inteligencia artificial, con drones y, por supuesto, con todas las alarmas comunitarias para que tengan conexión automática con la fuerza pública y controlar tantos desmanes que hay aquí. Pero eso sí, Carlos, con inclusión social, porque yo vengo acá del oriente de Cali, donde viví muchos años, y sé que aquí en Cali hay mucha necesidad de los jóvenes. Aquí hay más de 200.000 jóvenes delincuentes en Cali y hay que darles oportunidades laborales y estudiantiles para poder impactar la delincuencia. ¿Pero usted tiene el apoyo de algún sector político importante de Cali o del Valle? Carlos, tú que me conoces a mí desde tantos años, yo todo lo que he obtenido ha sido por mérito, desde que fui procurador ante una corte, magistrado y presidente de las cortes, ahora como el ministro de Justicia. Te quiero decir que en este momento no tenemos respaldo político de ningún partido o movimiento. Precisamente queremos marcar la diferencia, queremos recuperar y transformar a Cali, que es lo que todos los caleños están esperando. Carlos, mira, ¿cómo te parece que va una semana de junio y ya tenemos 23 muertos registrados? Terminamos 430 muertos solamente al 31 de mayo. Esta es la ciudad más violenta de Colombia a nivel mundial. Ocupamos un lugar deshonroso entre las primeras 50 ciudades con este alto índice de criminalidad. Muy bien, doctor Wilson Ruiz, exministro de Justicia, muchas gracias por participar en entrevistas del Canal 1. Que pase buena noche. Lo mismo para ustedes, amigos televidentes, y esperen enseguida la emisión central de Noticentro 1 CMI. Feliz noche.